Si tienes entre 10 y 15 años de edad, el grupo de intermedios tiene una invitación para ti. Te esperamos todos los sábados a las 4:15. A las reuniones de Zoom, donde te divertirás y aprenderás con nosotros. contáctanos por Facebook dándole like a nuestra página para que puedas conocer el ID de la reunión. ¡No te lo puedes perder! ¡Esperamos! Ya dilo, ya. Pero otra vez. Ya. Que no beses. Lo va a cortar ya. Córrele. No te lo puedes esperar. Perder. Feliz
escucharte y amarte por la eternidad. Eres rey de reyes, Dios de Dios, poderoso Dios, super creador, super gran yo soy, eres Emmanuel, príncipe del paz, me protege, el viviente Dios,
Buenos días. El grupo de gladiadores te da la más cordial bienvenida a la Iglesia Bautista de Chalco. Una iglesia viva y súper divertida. Bienvenidos. 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 Bienvenido. Bienvenidos. 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 Hola hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Espero estén disfrutando este servicio, este primer servicio de primavera. Y nos toca nuestro segmento de la lectura de la palabra de Dios. Vamos a hacerlo en el libro de Salmos, capítulo 84. Para que me puedan acompañar ahí en su casa, libro de Salmos, capítulo 84. La palabra de Dios dice así: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Bueno hermanos, podemos ver cómo el salmista está deseoso de estar en la casa de Jehová, de estar en sus atrios, alabándole, sin confiar en él, que sus caminos estén ahí puestos, que sean los que Dios tiene para él. Y define los atrios de Jehová, la casa de Jehová, como algo amable. Y eso es algo que muestra mucha mansedumbre, algo que tiene humildad, que tiene gentileza, donde podemos encontrar paz. Donde incluso las aves, ahí menciona el gorrión, encuentran nido, ¿no?, dentro de la casa. Eso porque siempre hay paz, porque hay tranquilidad. Estas aves quieren hacer ahí su nido, tener sus polluelos, encontrar un hogar también. Y escribe con muchísimo fervor el salmista que su alma anhela ardientemente estar en la casa de Jehová, con un propósito, estarle alabando, estarle glorificando, para cambiar su valle de lágrimas en una fuente, pero siempre que sus fuerzas y sus caminos estén puestas en Jehová, que su corazón esté puesto en Jehová primeramente. También con mucho entusiasmo ahí más adelantito le pide a Dios que escuche sus oraciones. Afirma que es mejor estar un día en su casa que muchísimos más, que 1000 fuera de ellos, ¿no? Pero hay un punto bien clave que dice: escogería estar a la puerta de casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Aquí podemos ver algo importante. Esto es decisión de cada uno de nosotros. Él dice escogería. Están los dos panoramas: la casa de Jehová o las puertas de maldad. Es una elección personal. Y el salmista dice: yo quiero estar en la casa de Jehová. Mi corazón lo anhela ardientemente. Cada uno de nosotros va a tener que elegir esa parte, hermano. Estar en la casa de Jehová o estar en cualquier otro lado. ¿Dónde vamos a elegir? Cada vez se acerca más el día en que las puertas de nuestra iglesia sean abiertas, en donde podamos regresar a esos servicios presenciales, donde a lo mejor sin un abrazo por todavía la sana distancia, pero viendo a nuestros hermanos, viéndonos físicamente, tener el placer de estar ahí, tal vez cruzando una palabra, ¿no?
pero pues es ahí donde va a entrar nuestra decisión. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Vamos a elegir estar en la casa de Jehová? Yo recuerdo hace tiempo una familia donde terminó el servicio, se fueron y al poco tiempo regresaron. Y les preguntábamos si se les había olvidado algo y su respuesta del varón, del esposo, fue: pues es que en la casa a veces estamos solos. Dice, y aquí nos sentimos en familia, nos sentimos apapachados. Dice, pues mejor nos regresamos. Pues así es lo que está externando el salmista. Pero pues simplemente vamos a tomar esa decisión. Vamos a querer estar en su casa, vamos a ser dichosos, como lo menciona el salmista ahí en el último versículo, confiando en Dios, confiando en que su casa está preparada, que tiene los lineamientos para podernos recibir en medio de esta pandemia, que se están tomando las medidas necesarias, o pues simplemente no vamos a confiar en Dios, dejaremos pasar esa oportunidad de ser dichosos y no vamos a estar en la casa de Jehová. Eso pues es una decisión de cada uno de nosotros y pues nos tocará decidir en cuanto las puertas de nuestra iglesia sean abiertas, hermano. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te doy en esta mañana por todas las bendiciones que tú has derramado sobre cada uno de mis hermanos durante la semana. Padre, agradecemos también porque pues tú nos puedes dejar ver que estamos más cerca, más próximos a que las puertas de tu casa sean abiertas en medio de esta pandemia, respetando lo que las autoridades nos dicen en cuanto al semáforo, Señor. Y pues eso alegra nuestro corazón, el poder alabarte, el poder tener un cierto tiempo de compañerismo, aunque sean unos minutos, Padre, el podernos ver, creo que nos alegrará mucho. El estar en tu casa va a poder traernos paz, traernos tranquilidad, Señor, en medio de valles de lágrimas que pudiéramos estar pasando, Señor. Bendito Dios, pero yo te quiero pedir que tú pongas en nosotros, en cada uno de mis hermanos, ese corazón ardiente, ese corazón que anhela estar en tu casa, que anhela estar en tus atrios, Dios, y que no estemos fuera de ellos, Padre, porque el salmista así lo dice, Señor, que es mejor estar un solo día, aunque sea unos momentos, el día domingo, Señor, alabándote, glorificándote, escuchando tu palabra. Y bueno, todo lo ponemos en tus manos, Dios, que seas tú quien nos dé el querer como el hacer, Padre. Dejamos en tus manos el resto de este servicio, que podamos seguir alimentándonos, que podamos seguir edificándonos con tu palabra, y todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Vamos a seguir con el programa. De mi corazón, en quien encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, encontré mi salvación. Tu gloria y majestad
Salvador, aleluya, 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 aleluya. Es Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Daniel-san, este bonsái tiene raíz fuerte, igual que tú. Este árbol escogerá cómo crecer. Tú debes escoger cómo crecer. Miyagi tiene gran fe en ti. ¿Entiendes? Vamos a continuar ahí en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 6 al 16. Abran su Biblia. Vamos el día de hoy a ver en el título del mensaje, un buen ministro de Jesucristo. En lo que ustedes buscan 1 de Timoteo, yo quiero que me ayudes a reflexionar. ¿Ustedes saben cómo distinguir de un buen ministro a un mal ministro? ¿Ustedes saben cómo distinguirlo? Desafortunadamente, los estándares dentro de la iglesia cristiana están siendo totalmente diferentes a lo que dice la Biblia. Según un buen ministro, para muchos es alguien que viste bien, que tiene un traje, una corbata, que tiene una sonrisa colgate todo el tiempo, que además de eso es simpático. Es una persona que sabe muchos chistes o muchas anécdotas, historias, y no solamente eso, sino que además de eso tiene una iglesia grande, y muchos de ellos inclusive aparecen algunos en televisión cristiana, o a lo mejor tienen conferencias por todo el mundo, o inclusive hasta escriben libros. E incluso algunos hasta se ponen a cantar y tienen tanto una iglesia, forman una iglesia, como también están cantando. Están en boca de todos y tienen miles de followers, seguidores en Facebook, Instagram, en YouTube. Esos son los estándares que muchas personas creen o piensan que son características de un buen ministro de Jesucristo. Pero el día de hoy vamos a aprender cómo debe ser un buen ministro, acorde, por supuesto, a la Biblia. Aquí es donde vamos a ver realmente quién es un buen ministro de Jesucristo. Abre tu Biblia, sí, espero que ya la hayas abierto desde antes, pero si no, acompáñame, 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Un buen ministro
va a ser aquel que enseña. ¿A quiénes? A los hermanos. Ahí dice el texto. Enseña a los hermanos. Y la palabra que se utiliza aquí para enseñar es exponer el peligro. En otras palabras, es el que enseña o puede enseñar acerca del error. Un buen ministro debe exponer siempre el error. Esa es una de las características que debemos ver de un buen ministro. Exponer siempre a la luz de la Biblia el error. Y eso es algo que debe de enseñarlo a los hermanos. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y entonces es muy importante que un buen ministro también se caracteriza porque se alimenta con la palabra, es nutrido, criado, conoce la palabra de Dios, en todo momento está sumergido en la palabra de Dios. Pablo, recordemos que le dice a Timoteo que no se deje de alimentar de la palabra de Dios. Y el alimentarse de la palabra de Dios tiene que ver con la lectura, pero un ministro no solamente debe de conformarse con la lectura. Aparte de su lectura, debe estudiar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra usa es trazar. Entonces aquí Pablo lo que está diciendo que sea diligente, que sea alguien que tome el tiempo de presentarse a Dios de una manera aceptable, como un trabajador de Dios que no tiene de qué avergonzarse porque traza bien la palabra. Es decir, la estudia correctamente. En las iglesias de Rivi, nosotros dentro del Discipulado 2 te vamos a enseñar 17 reglas del estudio bíblico que van a ayudar a tu ministerio, que van a ayudarte a que inclusive tú puedas no solamente leer la Biblia, sino que puedas estudiar la Biblia. Y es por eso que cada creyente que llega a la iglesia no solamente debe de llegar a escuchar los sermones o escuchar el estudio bíblico, no. Un creyente, y más un líder, y todavía mucho más un ministro o un pastor, debe de estar leyendo y debe de estar estudiando la palabra de Dios. Por eso es que, hermanos, yo te invito a que no te quedes solamente al discipulado 1, sino que aprendas sobre el discipulado 2 y sobre todo líderes, pastores, diáconos. Tenemos que seguir avanzando en Hijos del Trueno, fase 1, 2, 3 y 4. Ahí es donde se te va a enseñar cómo estudiar la palabra de Dios, cómo debemos de ser nosotros nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina. Porque ¿cómo vamos a tener buena doctrina si no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a tener buena enseñanza si no nos sumergimos en la palabra? Un cristiano, un líder o un pastor nunca dejan de aprender. Siempre vamos a tener oportunidades para aprender. Segunda de Timoteo 3:16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios, y aquí viene cuál es la utilidad, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, o sea, para eso sirve. ¿Y cuál es la finalidad? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, un hombre que es un ministro, un buen ministro, debe pasar tiempo en donde aprende de la palabra, donde la palabra le redarguye, lo corrige, inclusive lo instruye de justicia. Y eso lleva tiempo, y es importante el darse el tiempo de preparar sus mensajes, darse la oportunidad de estar estudiando la palabra de Dios. Mira, a mí me ha pasado, cuando estoy leyendo, de repente algo llama mi atención de mi lectura y lo guardo en un bloc de notas de mi celular. Yo guardo mi bloc de notas, y en mi celular
empiezo a escribir. Y de repente, cuando menos me doy cuenta, empiezo a buscar un pasaje por acá, estoy viendo lo que Dios dice por acá, veo la primera mención de la palabra, luego veo el griego de lo que dice la palabra y empiezo a buscar, y cuando menos me doy cuenta ya estoy haciendo un estudio bíblico. Y es importante darse el tiempo para hacerlo, no hacer las cosas al vapor, porque necesitamos tener buen aprendizaje de la palabra, buena doctrina de la palabra para estar enteramente preparados para toda buena obra. Es decir, que en el momento que Dios nos requiera, estar preparados, tener la diligencia de tener un mensaje conforme a la palabra de Dios, tener la diligencia de poder explicar a algún hermano o a alguien que necesite alguna instrucción o que necesite alguna enseñanza o a lo mejor, ¿por qué no?, una corrección. Me ha pasado. La semana pasada tuve unas personas con las que tuve que platicar y hablar y darles sobre algunas enseñanzas, unas instrucciones conforme a la Biblia para que tengan cuidado de cómo andar y qué cosas escuchar y qué cosas no escuchar, qué cosas son de Dios y qué cosas no son de Dios, y no conforme a lo que yo pienso, sino conforme a lo que yo he sido nutrido, a la palabra. Y es lo que debe de tener un buen ministro, debe de estar alimentado con la palabra de Dios. Eso es otra característica muy importante. Versículo 7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, un buen ministro va a hacer a un lado los cuentos chinos. O sea, todo aquello que no es verdadero, aquello que es falso, hay que desecharlo. Aquellos cuentos que a veces escuchamos por ahí, hay que hacerlos a un lado. Por eso dice, desecha las fábulas. Y la palabra que se utiliza aquí para fábulas es mitos. Y un mito está lleno de algo que cuentan las personas y que se lo creen inclusive que puede ser una realidad, pero al final no es una realidad, es una falsedad. Por ejemplo, en México, los mexicanos tenemos los mitos, la Llorona, el jinete sin cabeza, y inclusive si vamos a las zonas arqueológicas nos vamos a encontrar con una serie de mitos que la gente cree, que la gente cuenta. Entonces aquí Pablo lo que está diciéndole a Timoteo es que haga a un lado los cuentos chinos, esas fábulas, esas cosas que no existen y que son habladas por viejas. Aquí se oye muy feo la palabra viejas, ¿verdad? Si lo vemos en el contexto mexicano, viejas, híjoles, es demasiado despectivo, ¿verdad? Y desafortunadamente en el contexto mexicano pues se ve como algo machista, pero realmente no es el contexto. Inclusive hay países en donde se utiliza viejo o vieja para referirse a los padres y no es algo despectivo, pero bueno, no me voy a meter ahí. Pero sí podemos entender que aquí la palabra viejas se está refiriendo a una mujer que es ignorante, una mujer que es chismosa, o sea, es específico, no es generalizado, sino es específico y es una manera de decir que es una mujer con esas características, ignorante y chismosa. Entonces Pablo le está diciendo, desecha las fábulas profanas, o sea, que están hablando esas mujeres, esas viejas que son ignorantes y que además les gusta el chisme y que les gusta estar inventando cosas. Dice, quita todo eso, no pierdas el tiempo con la gente que, como diríamos aquí en México, echan los choros mareadores, ¿no? Y ustedes, hermanos, deben de tener cuidados, todos debemos de estar cuidado, porque hay algunos hermanos, y tú los puedes ver, están ahí en internet, leen un pedacito, un fragmento de un versículo y empiezan a contarte historias, empiezan a contarte chistes, cosas, pero jamás vuelven a abrir la palabra de Dios. No, tenemos que enseñar la palabra de Dios y tenemos que estar atentos. Ten cuidado con aquellos que solamente leen tantito un pasaje bíblico y listo.
o inclusive hay unos que ni siquiera hablan la Biblia, o hay gente que solamente dice la mitad de un versículo bíblico con palabras suyas y empieza a hablar y a decir y a contar. No, hay que tener cuidado. Luego dice, ejercítate para la piedad, o sea, quita de esas cosas y sin embargo, ejercítate para la piedad. Entonces, un buen ministro hace a un lado los cuentos chinos, pero también un buen ministro está preparado para predicar el evangelio. Es alguien que se está ejercitando. Cuando hablamos de una persona que se ejercita, es una persona que busca en el ambiente físico, ¿verdad? Es alguien que busca tener, si tú quieres tener una buena condición física, lo que necesitas es estar ejercitándote todo el día, estar entrenando 1, 2 o toda la semana. Quieres tener buena condición, hay que hacerlo. Inclusive un basquetbolista quiere mover bien el balón, pues lo que necesita es estar practicando. Y luego tiene que, si quiere ser un buen tirador, tiene que estar intentando 1, 2, 3, 20, 100 veces, lo que tú seas. Tienes que ejercitarse en los movimientos para lograr y poder encestar. Necesita ejercitarse en la habilidad, en la manera de cómo mover el balón para botarlo. Y eso es lo que hacen las personas que realizan ejercicios físicos. Un buen ministro debe de estar siempre ministrando y su ministración siempre debe girar alrededor de Dios. Es decir, que un buen ministro debe estarse ejercitando en la piedad. Y ustedes recordarán qué es la piedad. Una de las reglas del estudio bíblico nos enseña que la Biblia tiene sus propios conceptos. Y vamos a ver lo que dice la Biblia en su concepto de la Biblia acerca de la piedad. Ya lo habíamos visto semanas atrás. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Recordemos que un misterio era algo que estaba oculto, pero que Dios en su tiempo y en su momento lo ha revelado. Y en este caso, Él reveló el misterio de la piedad. ¿Y qué es la piedad? La Biblia lo define. Ve lo que dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Indiscutiblemente está hablando de lo que Pablo predicaba en 1 Corintios capítulo 15. La muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la piedad tiene que ver con el evangelismo, con el evangelio, con la salvación de Jesucristo. Entonces, todas nuestras predicaciones deben de estar enfocadas a llevar a personas a los pies de Cristo. A los que no tienen a Jesús en su corazón, aquellos que no han puesto su confianza en Él y que no le han aceptado como Salvador. Bueno, es en nuestras predicaciones llevar a las personas que sepan que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado, que la Biblia dice que fue hasta el centro de la tierra y que Él pagó por nuestros pecados y que Él venció a la muerte resucitando para que a todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es decir, aquel que pone su confianza en Cristo Jesús puede tener el regalo de la vida eterna cuando muera, porque es indiscutible, todos vamos a morir. Entonces, un buen ministro de Jesucristo debe de conducir a las personas a través de su predicación, a los que no tienen a Jesús en su corazón, a que lo tengan, a que lo conozcan como Salvador. Y los que ya son creyentes, a que se acerquen a Dios, que se acerquen a través de Cristo Jesús a Dios, que tengan una relación más estrecha, que se den cuenta la importancia de vivir en los principios de la palabra de Dios y que están gobernados por la Biblia. Y ya es un contraste aquí bien interesante en el 8, dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No malentendamos, ¿verdad? El ejercicio nos sirve, pero nos va a servir por un tiempo. Sin embargo, hace el contraste con la piedad. La piedad no solamente te va a servir para un área de tu vida, te va a servir para toda las áreas de tu vida. Y esta piedad tiene promesas para esta vida presente, donde
Cristo puede cambiar tu vida, pero tiene promesas en la vida venidera. Es decir, el regalo de la vida eterna, la promesa de que si morimos y pusimos nuestra confianza en Cristo Jesús, entonces tendremos esa eternidad con Dios. A eso se refiere este pasaje, porque el ejercicio físico solamente sirve para eso, para tener una buena condición física, y hasta ahí, y hasta cierto momento y cierto punto podemos hacer ejercicio, porque el cuerpo va envejeciendo. Versículo 9, ve lo que dice, 1 Timoteo 4:9 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel es esta, es como decir, esta es la neta del planeta, o en otras palabras, esto es verídico, esto es algo que ponerle atención. Palabra fiel es esta y digna, o sea, es algo que cualquier cristiano debería de tener, no solamente los ministros, pero todo cristiano debe tener, porque aquí dice, y digna de ser recibida por todos. O sea, hermanos, es digno predicar el evangelio, es algo importante el que un buen ministro de Jesucristo esté siempre llevando a las personas, no a que lo vean a Él, no a que lo sigan a Él, no que sigan un movimiento, no que lleguen a la iglesia porque ven buena música, porque ven buenas luces, un buen show. No, es porque un buen ministro lo que hace es llevar a las personas a los pies de Cristo. Eso es todo, porque ese es algo que debe de predicarse, y eso es algo que debe de tenerse siempre, porque es algo digno el hablar sobre el amor de Dios hacia el ser humano, porque así lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna y que no se vaya, que no se pierda. Y eso es lo que debemos de estar predicando. Versículo 10. Y esto es importante y es algo que va a caracterizar a un buen ministro de Jesucristo. Es trabajador y aparte es alguien aguantador. Sí, versículo 10, mira lo que dice, porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, aquí podemos ver algo, o sea, un buen ministro debe de estar trabajando en pro de compartir el evangelio, debe de estar en todo momento trabajando, no ser alguien ocioso, debe de estar redimiendo bien su tiempo para poder llevar a las personas a Cristo Jesús. Es alguien que debe trabajar y son pocos los descansos, y la verdad es que muy pocos ministros son los que le dedican el tiempo a Dios. A mí me da risa siempre escuchar personas que piensan y dicen, porque hay personas que lo piensan y lo dicen, pues es que no me pagan, y hay personas que dicen, pues es que si no trabajo no como. Hay algunos que dicen, pues es que tengo muchos exámenes y no puedo. Oye, la Biblia es clara, y la Biblia nos los enseña en Eclesiastés 4, que hay un tiempo para todo, arriba y abajo. Es cuestión de poner prioridades, es cuestión de recordar lo que Dios hizo por tu vida, lo que Dios está haciendo en tu vida. Y cuando tú estás agradecido, cuando tú amas a Dios, no pones condiciones ni de tiempo ni de recursos. O sea, en todo momento, cuando Dios te necesite, ahí estás. Y sí, a veces incluye desvelarse. Me ha pasado. Hay ocasiones en las que, pues bueno, yo no soy un pastor que trabaja de tiempo completo. Tengo que trabajar. Soy un maestro y a veces tengo que elaborar mis clases, a veces tengo que elaborar mis mensajes. A veces el tiempo no me alcanza mucho como yo quisiera. Hay demasiadas actividades que a veces tengo y me frustra, ¿no? Me frustra el no poder estar al 100% con Dios, pero mi prioridad me queda clara, que Dios es primero
luego es mi trabajo. Obviamente también no dejo mi trabajo de lado porque pues tengo que dar un buen testimonio en mi trabajo, pero sí me queda claro que para mí Dios es importante, y eso es lo que deberíamos de tener en cuenta, no solamente los buenos ministros, sino también aquellos cristianos, y son aguantadores. ¿Por qué? Porque, híjoles, sufren oprobios. Oneidizo es la palabra griega que dice difamar. También quiere decir atacar, molestar, acosar, reprochar. Y es lo que debe de también aguantar a veces un ministro. Las difamaciones, ¿verdad? A veces va a llegar gente que va a querer acusarte de manera injusta. Y bueno, la Biblia habla sobre cómo tratar esa situación. El día de hoy no lo voy a tratar, pero un buen ministro debe de ser trabajador y también debe de aguantar. Y no solamente eso, sino que también un buen ministro, versículo 11, debe de tener autoridad y debe de ser un maestro. Versículo 11 dice, esto manda y enseña. O sea, todo lo que ya vimos anteriormente, esto debes de mandarlo que se ejecute en la iglesia, que los hermanos lo cumplan. Y aparte, no solamente es llegar y decir, se hace porque mis pistolas. No, hay que enseñarlos cómo hacerlo. De hecho, nuestro mismo Señor Jesucristo, podemos verlo cómo es que Él no hacía las cosas por Él mismo, sino lo que veía hacer a su Padre, eso hacía. Y creo que los buenos ministros deben de enseñar primero a las personas. Es como los papás, ¿no? Yo alguna vez aprendí y alguien me dijo, mira, tú no puedes regañar a tus hijos si primero no les enseñas por qué está mal algo. Si tú no les enseñas el por qué está mal, no tienes por qué disciplinarlos, no tienes por qué castigarlos. Y yo dije, bueno, sí es cierto. Entonces empecé a practicar esa parte donde primero le decía a mis hijos, miren, esto es malo por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. La próxima vez te voy a disciplinar. Y sí, dicho y hecho, así lo hacía, pum, los disciplinaba cuando lo volvían a hacer, ya les había explicado. Y creo que nosotros como ministros tenemos que enseñar a las personas. No solamente es mandar y decir haz esto, haz aquello, sino que tenemos que enseñarles a hacer las cosas. Tenemos que enseñarles, aquí se está refiriendo a la palabra de Dios, se está refiriendo a tener las buenas doctrinas, a que las personas hagan lo que dice la palabra de Dios. Ahora, un buen ministro también es ejemplo para otras personas. Versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera parte del versículo. Me pasó cuando empecé el ministerio. Cuando empecé mi ministerio como pastor, me encontré con una situación en la que había personas que pues ya tenían cierto aprendizaje bíblico, ciertas cosas. Inclusive sus hijos eran mucho más grandes que mis pequeñitos en ese entonces, estaban chiquitos, tenían creo que 7, no me acuerdo los años, pero tenía pocos años y yo estaba en el ministerio. Y alguien me dijo alguna vez, ay, ¿a poco me vas a poder enseñar a mí? Y yo me sentí por un momento mal, pero en eso me acordé de algo y Dios lo trajo a mi mente. Y yo le dije, mira, no me hagas caso a mí, hazle caso a la Biblia. Tal vez yo no tengo a mis hijos en el mismo lugar que tú los tienes. Tal vez mis hijos todavía están pequeños y no tengo yo la experiencia de las vivencias que tú tienes. Pero no me creas a mí, yo te digo lo que dice la Biblia, porque al final del día la Biblia se aplica para los hijos pequeñitos, para los grandes y hasta para los que ya están casados. Para todos se ocupa. Y desde ese momento hasta la fecha, creo que eso es lo que tenemos que hacer. Que nadie tome en poco nuestra juventud ministerial. Tenemos que enseñar conforme a la palabra, lo que dicen los principios de la palabra.
porque es verdad, conforme a nuestras experiencias, a veces ni siquiera tenemos la experiencia o las vivencias para poder ministrar a otros, pero sí podemos enseñar lo que dice la palabra de Dios acerca de ciertos temas. Y es lo que Pablo estaba tratando de hablar y decirle a Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud. Y una manera de contrarrestar un poco esto, porque a veces así somos los seres humanos, ay, ¿qué me puede enseñar fulanito? Bueno, hay que contrarrestar esto. ¿Y cómo le dice Pablo que lo contrarreste? Bueno, si no sé, ejemplo de los creyentes. O sea, un buen ministro debe ser ejemplo para otros creyentes, y le da una lista. Y algo que no debe de olvidarse, o que debemos de olvidar los ministros, es que para bien o para mal somos ejemplo para las personas. Nosotros podemos sumar a la vida de las personas, o también podemos restar a la vida de la gente. Nosotros también podemos llegar a que las personas se alejen y se olviden de Dios. Tenemos como ministros una gran responsabilidad. Mira, quiero que hagamos una pequeña reflexión antes de ver esta lista. En Filipenses 3:17, ve lo que dice la Biblia. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¡Wow! ¡Qué difícil! Si Pablo vivía una vida de tal manera que agradaba a Dios, a tal grado que él decía, sigan mi ejemplo, porque yo sigo el ejemplo de Cristo. Híjoles, si somos honestos, creo que muy pocos podríamos decir eso, ¿no? O sea, decirle a las personas, oye, ve mi ejemplo, hazlo, ¿verdad? Porque ellos pueden ver a través de mí que yo sigo a Cristo Jesús. Qué difícil. Y es muy complicado. Luego Hebreos 13:7, ve lo que dice aquí en Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Híjoles. Un buen ministro es un ejemplo porque deja huella en otros, porque influye en otros de tal manera que quieran amar y que quieran seguir a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque enseñaron la palabra de Dios, porque hablaron la palabra de Dios. Es un compromiso ser ejemplo, un ministro, alguien que está predicando la palabra de Dios, inmediatamente se convierte en alguien que debe de ser un ejemplo. Yo no puedo enseñar algo si no lo vivo. Tenemos que buscar a Dios. Wow. Vamos a ver cada uno de ellos rápido. Dice, en palabra. Híjoles, aquí en palabra significa lo que uno habla, lo que uno platica. A eso se refiere. Entonces, un buen ministro debe tener cuidado con lo que habla, con lo que dice. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Wow. O sea, un buen ministro no puede estar contando chistes colorados, ni tampoco puede decir groserías, o puede maldecir, o también puede hablar en doble sentido. No, un buen ministro no puede hacer eso. O sea, las palabras de un buen ministro siempre tienen que ir sazonadas con sal. Recordemos que la Biblia dice que todos los cristianos somos la sal, y un buen ministro todo lo que dice tiene que sazonarlo, tiene que edificar, buscar edificar, y no hacer que caigan los hermanos, ¿verdad? Y hay algunos que dicen, pues así soy, pues total, no, o sea, hay que buscar la manera de que no salga ninguna palabra corrompida. Luego habla de la conducta. O sea, la conducta tiene que ver con lo que digo y con lo que hago. O sea, lo que hago y lo que digo deben de concordar, deben
debo de vivir conforme a los principios de la Biblia. No solamente, ¿verdad? Porque hay algunos que, como les gusta hablan muy padre, muy bonito y te ministran bien padre, pero su vida es un asco. No, tenemos un reto como ministros, el que lo que predico, lo vivo. Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, un buen ministro debe de ser buen ejemplo en su casa, en su trabajo, si trabaja, en el ministerio, con los hermanos de la iglesia, con los vecinos, con todos. O sea, no tiene doble vida. Es alguien que si alguien llegara de afuera de la calle, no lo pueden acusar injustamente. Es alguien que si lo acusan es porque le están inventando cosas, porque lo están calumniando. No, un buen ministro es ejemplo a otros. Amor, la palabra amor que se utiliza aquí es misericordioso, dar afecto, caridad. Un buen ministro debe de ser sensible a las necesidades de las ovejas, debe de ser sensible en estar dando afecto a los hermanos. A veces el dar afecto es estar ahí solamente cuando los hermanos lo necesitan. A lo mejor un mensaje, una llamada telefónica o acompañar. Es alguien que cuando ve la necesidad busca dar caridad, apoyar, pero no porque tengan que verme. Desafortunadamente hay muchos que apoyan o ayudan en tiempos difíciles a alguien y nada más es para la foto. No, hay que hacerlo aun cuando no hay fotografías, aun cuando nadie te ve. Un buen ministro demuestra amor, misericordia. Luego, espíritu. Aquí la connotación de espíritu es alguien que es alguien que está en contacto, está conectado con Dios y que tiene la misma sintonía que Dios. Es alguien que dice, híjoles, este cuate es como decir, este cuate está conectado con el básquetbol y le gusta el básquetbol, y está aquí y está allá. No, este cuate, la verdad, tiene eso que se necesita en el baloncesto para ser un buen jugador. Bueno, aquí es exactamente lo mismo. Tiene ese espíritu, ¿verdad? Está conectado con Dios y sabe que hay que amar a Dios, pero también hay que amar a las personas, hay que predicar el evangelio. Se le nota, está conectado con Dios. Luego dice fe. La palabra fe aquí es la palabra pistis, que es convicción basada en lo oído. O sea, un buen ministro debe de tener esa fe que está cimentada en el oír. ¿Y cuál es el oír? Pues la palabra de Dios. El vivir, el escuchar, el estudiar, el leer la palabra de Dios. Y luego dice pureza. Creo que lo podemos entender. Un buen ministro debe de tener una limpia conciencia. Cuando ve a una chica en su congregación, la ve como una hija. A una hermana soltera o por lo que sea está sola, la ve como a una hermana. Y busca en su vida diaria mantener limpia su conciencia, limpio su corazón, porque cuida lo que ve y lo que escucha. Porque, híjoles, ¿cuántos pastores no viven doble vida? ¿Cuántos pastores ven cosas que no deberían? Me ha tocado ver, ¿no? Caso de pastores que sí se las dan mucho de no, es que debe de ser así, que la Biblia dice y esto, aquello, pero de repente, ¡pum!, se descuidan su relación con Dios, descuidan su lectura, descuidan cualquier momento en su vida y cuando menos ya están disculpándose públicamente. Y porque hicieron, porque vieron, porque lo que sea. Un buen ministro debe mantenerse siendo un ejemplo para otros, por lo que dice, por lo que hace.
y cuida lo que ve y lo que escucha para mantenerse puro. Es alguien que está conectado con Dios, es alguien que tiene misericordia, es alguien que tiene una buena conducta, es alguien que su palabra, lo que dice, pues no salen palabras corrompidas, groserías, doble sentido y todo ese tipo de cosas. Luego, otra característica o otra cualidad que podemos ver de un buen ministro es que su prioridad debe de ser la siguiente. Ve lo que dice. El versículo 3 dice: entre tanto que voy, ocúpate. O sea, ocúpate es alguien que está en todo momento pensando, leyendo, exhortando y da la enseñanza. Dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Cuando habla aquí de ocúpate de la lectura, pues podemos de dos maneras. Una es ocúpate de tu lectura personal, pero también recordemos que en aquellas épocas no había como ahora, ¿verdad? Que todo el mundo tiene en su celular el Nuevo Testamento. No. Se está refiriendo a la lectura pública, dar ese tiempo para leer, porque no todo el mundo sabía leer, no todo el mundo tenía acceso a las escrituras como nosotros hoy en día lo tenemos. Entonces a eso también se puede referir. Ocúpate en la lectura, o sea, pasar tiempo con los hermanos. Luego la exhortación, o sea, tiene que ver con la parte de instruir a alguien, ¿verdad? Lo que decía hace ratito, enseñar a las personas. Hay que dar la enseñanza de la palabra y después corregir, ¿verdad? Hay que instruir si es necesario, y es la parte de la exhortación. Luego, otra cualidad es que cuida su llamado. Versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Un buen ministro le queda claro cuál fue su llamado de parte de Dios. Inclusive un buen ministro sabe, porque hubo gente que oró por él, ¿verdad? Le impusieron las manos para orar y encomendarle el servicio a Dios como ministro, y Dios lo llamó como ministro. Y sin embargo podemos ver que hay algunos, y lo puedes ver, hay algunos que han dejado de ser pastores para convertirse en ser cantantes, o son medio cantantes, o bueno, más bien son 80% cantantes y 20% pastores, y dejan a un lado su llamado. No, un buen ministro debe de siempre estar ejercitándose en la piedad y debe estar siempre ocupándose en lo que vimos, la lectura, la exhortación, la enseñanza, y no descuidar el llamado de Dios para él. Vamos a cerrar lo que dice el versículo 15. Ocúpate en estas cosas, o sea, todo lo que ya leímos. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, en pocas palabras, para que la gente veas si por tu fruto eres un buen ministro o no eres un buen ministro. No solamente basta hablar bonito, como lo dije hace rato. No solamente basta tener un buen carisma o ser alguien chistoso, no. Es alguien que por su fruto se nota si es un buen ministro o no. Si es alguien que te enseña la palabra, si es alguien que su fruto, conforme a Gálatas, el fruto del Espíritu se ve en su vida, su fruto de llevar personas a los pies de Cristo se ve. Ahí es donde podemos juzgar si es o no un buen ministro. Y luego versículo 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Creo que Pablo es muy acertado a decir esto. Y ministros, tenemos que estar pensando en, mira aquel que crea que estar firme no caiga. Hay que tener cuidado, porque a veces podemos caer en el pecado de la soberbia, ¿verdad? El que yo sé más que otros,
yo estoy bien, yo puedo decir, yo puedo hacer, y podemos caer en ese pecado. Entonces tenemos que mirar los ministros, toda esta carta de 1 de Timoteo, y ya lo vimos, las cualidades, de las características de un ministro de Dios. Ahí tenemos que pasarnos por ese escáner para ver cómo está nuestra vida espiritual como ministros. Y luego tenemos este segundo escáner para ver si somos buenos ministros o no. Y creo que tenemos que estar siempre cuidando cómo anda nuestra vida y lo que predicamos. Porque un ministro que deja de predicar de Jesucristo, que deja de predicar el Evangelio, es alguien que no vale la pena escuchar. Hay que persistir en ello. O sea que tenemos que estar siempre ahí ejercitándonos, nutriéndonos, persistiendo. Porque entonces podremos... Aquí cuando dice te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, está refiriéndose a que van a estar en buen lugar, en buenas manos. Tanto tú como los que te oyen van a estar bien porque se está predicando la palabra, se está enseñando la sana doctrina, se está llevando personas a los pies de Cristo. El ministro está viviendo como Dios quiere y entonces van a estar bien. Y quiero cerrar el día de hoy con esto. Ministros, líderes, ¿cómo vivimos nuestra vida? ¿Realmente estamos siendo lo que Dios quiere? ¿Realmente estamos siendo ejemplo? ¿Realmente estamos siendo diligentes con el encargo que Dios nos ha dado al ministrar la palabra de Dios? Hijos del trueno, también. Aunque a lo mejor tú no eres una persona que tiene llamado de ser pastor, pero estás empezando a predicar y estás predicando. ¿Cómo vives tu vida? ¿Lo que predicas lo vives? Si estuviéramos delante de Dios, ¿cómo estaríamos? Yo te invito a que reflexionemos y que pensemos cómo estamos ministrando. Pues el día de hoy quiero darles las gracias. Nos vemos al rato a las 6:30 de la tarde. No se lo pierdan en nuestro servicio. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.